Damas y señores, me gustaría presentar alguna evidencia del análisis del flujo de turismo. Sin embargo, voy a enfocar sobre unos comentarios muy generales que Xavier me ha preguntado así de ir un paso más de nuestros problemas dentro del proyecto y habla generalmente. Entonces intentaré hacerlo así. Entonces, y voy a aprovechar de estar aquí, pues que después de estas presentaciones muy variados y muy interesantes de los activos así, de los flujos de activos, pues voy a compartir mis comentarios en general de lo que hemos hecho en este proyecto. Primero, pues quería decir algo sobre el turismo, ¿no? El patrón especial de turismo que nos da diferencia. Entonces, algunas cosas que hemos asumido, que hemos probado y validado. Entonces, es el caso, pues, las regiones más que tienen más dinero y más gente son los que mandan más turismo allá en Europa. El otro lado, pues los destinos muy conocidos son los que reciben más turismo. Entonces, eso lo hemos confirmado y validado. Entonces, lo que es más interesante en el patrón especial de turismo es el efecto frontera. En el caso de turismo, podemos esperar que los viajes internacionales son más interesantes para nosotros, pero para este proyecto, si hablamos de números, de cifras, entonces los viajes más frecuentes son las distancias más cortas y dentro de países. Entonces pues si hablamos de turismo, pues otros países los más interesantes son los más lejos, pero no son tan frecuentes. Entonces, pues aún sorpresa que los viajes más cortos son más frecuentes. Entonces es lo que voy a hablar, ¿no? Vamos a coger los casos de turismo para ilustrar algunas observaciones mías en los análisis que le hemos hecho. Entonces, voy a intentar contestar a esta pregunta. ¿Qué quiere decir la investigación del espacio de flujos? ¿Qué quiere decir? Pues en espacio geográfico hay fenómeno de flujo, ¿no? Que es dinámico, pero es intersección estadística, nada más. Hay elementos que se llaman espacios de flujos identificados y aceptados por geógrafos, pero hasta ahora han sido percibidos como abstractos e intangibles, ¿no? Un concepto teórico. Pues una descripción empírica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tenemos datos. Entonces no podemos desarrollar metodología. Entonces, como miembros de Exponiri, hemos intentado de abarcar ese problema. Eso me llega a la conclusión. ¿Por qué es tan importante, ¿no? de la investigación sobre espacio de flujos? Pues estamos hablando de tres perspectivas. Objetivo, para el perspectivo objetivo, porque podemos conocer nuestro mundo dinámico, que apoyamos demasiado, pues cada vez más las interrelaciones funcionales entre regiones, y llegamos a objetivos más interesantes para estudiar, ¿no? Y al otro lado,
tenemos mejores capacidades técnicas para abarcar esta cantidad de datos que es enorme y creciendo. Pues nuestro propio perspectivo subjetivo es más interesante porque bueno, nos deja abarcar preguntas fundamentales para nosotros, ¿no? De por qué son dónde son los orígenes y los destinos, ¿no? De estos activos en flujo y por qué era ahí. Entonces hay un perspectivo también pragmático, la tercera perspectiva. Pues estamos aquí porque Espon se ha dado cuenta que necesitamos más información, más datos, ¿no? Sobre estos flujos. ¿Cómo podemos cuantificarlo? Y vamos a coger el caso de turismo. Por fin. Pues porque tenemos una brecha de datos, ¿no? Que tenemos falta de datos sobre estos flujos, estos espacios de flujos. Y eso implica aún métodos que nos faltan, ¿no? Insuficiencia de métodos. Pues esa falta de metodología es debido a falta de datos para estudiar y para desarrollar. Y eso pasa en dos momentos del proyecto. Entonces, en nuestro caso, hablando de turismo, nos falta la metodología para armonizar el dato de fuentes diferentes, para tener un modelo consistente, coherente de los flujos. Otro punto es cómo describir ese tipo de datos, cómo concluir, cómo sintetizarlo, cómo resumirlo y extraer algunos aspectos de los datos enormes que nos llegan. Y dentro del proyecto hemos seleccionado 11 activos mayores, ¿no? Para investigar, para poder desarrollar alguna evidencia metodológica. Y hay casos diferentes. Hay gran variedad de casos, ¿eh? Algunos son productos finales de fuentes externas y a veces pues pide no solamente trabajo, pero ideas conceptuales. Cómo hacerlo coherente en toda Europa, como en nuestro caso. Como he dicho, en este segundo caso debemos darnos cuenta que la información no es solo empírico. Pues no son cifras así empíricos, pero hay otros modelos también teóricos que están basados en observaciones tanto posible, pero hay unas asunciones básicas para tener una base de datos coherente. Entonces, en la segunda etapa, ¿qué hemos hecho? Pues hemos cogido estos 11 activos de flujo para resumir nuestro conocimiento en las relaciones en Europa de los flujos de personas. Son de 3 testas diferentes. Pues cubrimos 9 años. Cada año es evidencia. Entonces tenemos 9 conjuntos de datos. Entonces cubrimos 297 regiones en Europa y finalmente para cada caso tenemos casi 800.000 números. Entonces no analizamos solamente 11 flujos en la realidad, ¿no? Entonces se puede imaginar la cantidad de información si eso es solamente 11, ¿no? Y hay mucho más. Entonces vamos a hablar del caso de Europa, el caso de turismo. ¿Cómo rellenamos esta matriz? Pues utilizamos 2 fuentes de data, pues el UNWTO y Eurostat. Son incompletos y incoherentes, ¿no? Y solamente son de país a país, no de región a región. Para llenar la matriz de país a país, a nivel país,
utilizamos varios métodos y uno tras otro. Primero veamos pues el base de datos de Naciones Unidas con índices similares, ¿no? Para llenar las brechas de información. Y luego hemos hecho interpolación o extrapolación de las series temporales. Entonces, en estos dos conjuntos de datos era posible. Entonces, cuando no era posible, utilizamos las dinámicas generales de ese fenómeno. Luego, si sigue habiendo falta de datos, hemos amenizado las dos fuentes que no tienen el mismo nivel de detalle. Y finalmente, pues el modelo de gravedad para rellenar, para terminar, el 2% de las células en la matriz. Entonces, de segunda etapa, hemos desagregado las matrices para tener nivel región, ¿no? El movimiento doméstico. ¿Cómo podemos describir ese espacio de flujos? Pues en el segundo paquete de trabajo hemos desarrollado un marco para ese trabajo, para distinguir tres formas de trabajar: estructural, esa variedad de flujos por varios activos; temporal, pues también pues trabajando con tiempo; y pues espacial, con el espacio. Y luego separadamente hay 4 aspectos básicos de diversidad: tamaño, equilibrio, balance, a ver si el flujo es mutual; concentración, el enfoque del flujo, pues podemos hablar de concentración de estructura. Por ejemplo, si una región es como muy enfocado en un activo y todas las relaciones van alrededor de este activo, o temporalmente si hay picos en el tiempo, y espacialmente pues a un grupo de regiones que están muy unos lugares muy importantes para una región. Y luego pues el último es el impacto de distancia. Como asociamos la intensidad de flujo con distancia, pues, a ver, y cómo influye pues la diferencia de intensidad. Y bueno, algunos ejemplos para aplicar estos conceptos. Primero, quiero decir, pues hablando del valor añadido teórico, que podemos hablar hablando de turismo, intentamos convergir pues dos posibilidades de trabajar, pues tradicionales y postmoderno. Entonces, cuantitativo. Entonces tenemos problemas en hablar de las direcciones de movimiento. Y luego al otro lado, pues el lado postmoderno, entonces que habla más de individualismo y ser más auténtico, pues las decisiones individuales de visitar un lugar o el otro. Entonces podemos estudiar el nivel local y las dificultades para las áreas más grandes, entonces comparando regiones distintas. Y gracias a esto, gracias a este estudio de espacio de flujos, estamos más cerca de juntar estos dos formas de trabajar y entender el sistema como un conjunto total. Y podemos identificar algunas irregularidades. Tenemos unos ejemplos de valor añadido cognitivo, que es lo más importante para nosotros ahora mismo. Aquí tenemos ejemplos de mapas del informe
regiones según la parte de flujo turismo debería ser 9%. Hemos estudiado 11 flujos que cada uno tenía igual de potencia, ¿no? Y tenemos la parte de flujo turismo en esta asunción. Algunos son más orientados sobre turismo y otros menos. Pues es una forma de trabajar. A la derecha tenemos las regiones según las dinámicas anuales. Pues entonces estamos hablando de tiempo y hay algunas irregularidades también. Estamos hablando de algún balance, algún equilibrio dentro de las regiones. Entonces se puede imaginar, si vamos más en profundidad, para cada región en particular, pues si hablamos de Navarra, a la izquierda, ¿en qué relaciones, con qué región en Europa podemos reconocer que el turismo es un factor muy importante? ¿Y qué son los otros factores que son más importantes? Comparando a otros. Si vamos a hablar del enfoque temporal, podemos mirar para Navarra como ejemplo, qué región sube flujo de turismo y cuándo, ¿no? Y cuántos son los momentos de estagnación. Entonces no podemos decir nada sobre nuestros objetivos de turismo sin saber esto. Entonces aquí es el factor espacial. Entonces la concentración, ¿no? del origen del turismo, que lo determinamos con nuestros datos. No podemos decir más sin más detalles, ¿no? Necesitamos más datos, más detalles. Entonces podemos reconocer algunas regiones que tenemos relaciones turísticos con muy pocos regiones ajenos y otros que son mucho más amplios sus relaciones. Entonces el sur de Europa pues tiene un espectro mucho más grande, ¿no? que de los que llegan ahí, ¿no? Y por supuesto es una cuestión de resiliencia, de planificar, ajustar nuestra estrategia de desarrollo turístico para cada región. Entonces el último mapa es como ese valor añadido para combinando estos enfoques, ¿no? Entonces aquí combinamos tamaño al horizontal con concentración en el vertical. En marrón son las regiones de alta concentración y tamaño de flujo de turismo comparado con el tamaño de población. Entonces esta región podemos decir que está especializado en turismo. Entonces también pues las regiones que son verdes tienen una concentración de turismo, de flujo de turismo, pero aún así, pero no es intensivo, ¿no? No son visitas, no es turismo intensivo, no está incorporado en el sistema. Entonces para ellos el turismo es suplementario, pero muy concentrado. Para algunas de las regiones también tenemos, pues la mayoría en España es más postmoderno este concepto. Las regiones no están visitadas muy intensamente, pero son regiones, así es un espectro muy amplio de regiones y también regiones globales, entonces que los visitan de una forma intensa, pero sin concentraciones de orígenes del turismo. Es un caso.
Entonces, os invito a estudiar en detalle nuestro informe para ver los patrones y algunas conclusiones más, unas tipologías y análisis del fondo socioeconómico y algunos factores de movimiento turismo que hemos reconocido. Para concluir, tengo una conclusión muy general que, en mi opinión, el flujo de espacio de flujos va a llegar a ser un estudio de geografía muy, muy importante. Muchísimas gracias.